Muy bien, buenas noches hermanos. Vamos a abrir la Biblia y vamos a leer un pasaje en Filipenses 4, desde el 4 vamos a leer de Filipenses 4, del 4 al 7, 8. Dice así: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando leemos este pasaje, acá el apóstol escribe a los filipenses y pareciera que él está pasando por un muy buen momento, ¿no? Que está gozoso, está alegre, está contento, pero ¿saben desde dónde escribía? Desde la cárcel, estaba preso, estaba privado de la libertad y puede animar a los filipenses de esta manera: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, dice el apóstol Pablo a los filipenses. Y hay otra versión, la NBI dice, alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Ahora, qué difícil, ¿no? Lo que le pedía el apóstol a los filipenses. Gozarse. El estar en la situación en la que estaba el apóstol. Y los filipenses también seguramente estaban sufriendo algunas persecuciones, capaz que tenían algunos problemas, dificultades, y el apóstol le dice, regocíjense, gócense. Pero ¿saben qué es lo bueno, lo lindo? Que el apóstol le dice, regocíjense en el Señor. No es que se van a alegrar en cualquier cosa. No, puede ser que tengas un buen pasar, tenés un buen trabajo, tenés todas las cosas y podés alegrarte, pero ese no es el regocijo que el apóstol le pide a los filipenses. Él les dice, regocíjense en el Señor y sean constantes, que ese gozo no sea algo momentáneo, sino algo que dure, algo que sea para siempre. ¿Y saben qué? Ese gozo viene del Señor Jesucristo. Y Pablo había experimentado todo esto. Él se podía gozar estando preso porque él sabía que el Señor estaba con él y que él lo estaba animando, lo estaba fortaleciendo. Cuando veía este pasaje me acordaba de una canción que dice, el gozo del Señor mi fortaleza es. Y qué bueno, ¿no? Que nosotros podamos gozarnos en el Señor y fortalecernos, estar firmes en el Señor, en nuestra fe. Y este pasaje, el apóstol lo escribe para que los filipenses estén firmes, para que puedan ser constantes en la fe, firmes en la fe que habían puesto en el Señor. También les
la forma que debían ellos estar firmes era fijando los ojos en Cristo, recordar que en este mundo no es nuestro hogar. También les dice que en este mundo estamos de paso, y eso lo encontramos nosotros acá en Filipenses 3. Mire lo que dice Filipenses 3, 8 al 21. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, aún lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y él quería que ellos sepan que Jesús está al control de todo, que nosotros, o que los filipenses, estaban de paso en este mundo, que su ciudadanía está en los cielos. Y eso es lo que pasa con nosotros también, hermanos. Desde el momento que hemos conocido al Señor Jesús, tenemos que entender que nuestra ciudadanía, que nosotros no estamos para vivir en este mundo, estamos de paso. Y eso les decía, para que no se aferren a las cosas de este mundo, a las cosas materiales que tanto nos cuesta despegarnos, ¿no? Y siempre nuestros pensamientos están en cómo hacer para mejorar nuestras vidas, que no está mal, pero también nosotros debemos aprender, como los filipenses, a no pegarse tanto a lo terrenal, a saber que Jesús está al control de todas las cosas. Ahora, el segundo, y hay algunos ejemplos. Ahora, el gozo, el cual el Señor Jesús nos da, no es esa alegría momentánea, ¿no? Sino que debemos gozarnos en las situaciones difíciles también, no solamente cuando estamos pasando tiempos lindos. Y qué difícil es gozarse cuando estás en dificultades. En este tiempo de pandemia me han pasado cosas y me ha amargado mucho y aprendí muchas cosas, aprendí a confiar más en Dios, a creerle más y a saber que Él tiene el control de todas las cosas. Eso me ayudó mucho porque muchas veces he estado muy bajoneado, ocupado con mis pensamientos en cosas que solo me debilitaban, pero el saber que Cristo estaba conmigo me hacía estar más fuerte. Ahora, o sea, entonces Él les pedía que estén gozosos bajo cualquier circunstancia, porque el gozo que Dios nos da no depende de las circunstancias, sino depende de Dios. Y podemos sentirnos nosotros gozosos cuando sabemos que Él nos ama, sabemos que Él perdonó nuestros pecados y que Él se ocupa de cada detalle de nuestras vidas. Y eso nos debe dar gozo, eso nos debe dar gozo a cada uno de nosotros. Y estar gozoso en el Señor, eso también nos fortalece. Cuando pensaban en Pablo escribiendo esta carta desde la cárcel, seguramente él estaba gozoso. De hecho, estaba gozoso, aprendió a gozarse en el Señor
en todas las situaciones que le tocó vivir. Y hay algunos pasajes, algunas citas bíblicas que quería dejarles en Habacuc 3, 17, 18. Hay un ejemplo de alguien que se alegra aunque le pasen cosas. A ver si lo encontramos. Habacuc dice así, miren: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y hay también Santiago 1:2, un pasaje también que lo podemos ver, Santiago 1:2, que dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Qué bárbaro, ¿no? Tener gozo cuando estamos en pruebas. Ahora, el versículo 5 dice el apóstol a los filipenses: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Ahora, vuestra gentileza sea conocida. Y NBI, la otra versión, dice que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. Pensaba en este versículo, ¿cómo nos comportamos nosotros con las personas, con el prójimo? El trato que nosotros le podemos dar. Yo no sé, a mí a veces me pasa que no trato bien a las personas. Una vez me acuerdo, entré en un negocio a comprar y estaba tan ocupado estaba pensando en mi trabajo, y llego en el negocio, ni siquiera lo saludo al hombre y le pido lo que yo iba a comprar. ¿Y qué pasa? Y este hombre era un hombre mayor y me hizo dar mucha vergüenza, porque él me dijo, primero se saluda y después no sabía qué hacer. Me salí y me fui. No compré, me enojé. Pero me dio mucha vergüenza por el trato, cómo yo lo traté, y después me enojé. Y muchas veces nos comportamos nosotros de esa manera, y como cristianos, ¿qué ejemplo estamos dando, no? ¿Cómo tratamos a los demás? Dice que lo conozcan por su amabilidad. Qué diferente sería que hubiera llegado, saludar bien y pedir lo que yo quería comprar. Me fui enojado, no compré y mal. Ahora, ¿cómo tratamos a los demás? Buscamos venganza, no sé, no nos corresponde. Nosotros sabemos que el Señor se encarga de las injusticias que nos pueden hacer a nosotros, ¿no? Entonces, debemos mostrar amabilidad, debemos ser como Jesús, tratar de imitar a Él. Sabemos nosotros cómo Él trataba a las personas, no lo hemos visto, pero a través de la palabra de Dios vemos cómo Él se desenvolvió en cada ocasión. Y eso es lo que quizás el apóstol les pedía a los filipenses, que se hagan conocer por su amabilidad. Y ahora el versículo 6 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la otra versión dice: no se inquieten por nada,
más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Ahora, también es esto difícil, ¿no? ¿Cómo hacer para no preocuparse? De hecho, todos se preocupan. Los mayores nos preocupamos por el trabajo, los que estudian por su carrera, y cada ser humano vive preocupaciones y a veces se preocupan de más. ¿Y qué pasa con las preocupaciones? ¿Cuántas veces, hermano, usted no durmió en la noche porque estuvo pensando en lo que quería hacer el día de mañana? Y saben qué, experimenté también que cuando estás preocupado, lo menos que haces es orar al Señor, porque no te concentras y estás pensando en lo que querés hacer el día siguiente, o puede ser algún problema que tenés. Y Pablo le dice, no se preocupen, sino cuando estén preocupados, lleven sus peticiones a Dios, sean problemas grandes o pequeños. Muchas veces nosotros oramos por las cosas grandes nomás. Y bueno, las cosas chiquitas yo las enfrento solo. Y no, dicen toda oración y ruego. Creo que muchas veces nos descuidamos de eso, de orar por las pequeñas cosas. Y qué bien nos haría que nosotros, cualquier preocupación o dificultad que estemos teniendo, la podamos llevar al Señor Jesús. Y saben qué descanso se siente, ¿no? Cuando uno le cuenta al Señor. Es lo mismo que cuando nosotros tenemos un problema y no lo contamos a nadie. Sufrimos solo y nos enfermamos y estamos mal. Pero si le contamos a alguien es como que nos liberamos de ese problema, de esa preocupación que estamos teniendo. ¿Y qué más? Mejor que contarle al Señor, al que nos salvó de nuestros problemas, y dejar en sus manos y saber que Él tiene el control de todo. Y dice, llevar las peticiones a Dios y no se olviden de darle gracias en todo, ¿no? También nos pasa eso, a veces pedimos a Dios por cosas grandes y vemos la respuesta de Dios y damos gracias. Y por las pequeñas cosas que vamos recibiendo diariamente nos olvidamos también de agradecerle a Dios. Entonces, el apóstol quería que los filipenses tengan un espíritu lleno de agradecimiento, un espíritu lleno de gratitud. Ahora, el versículo 7, ¿qué pasa entonces? Si nosotros llevamos nuestras oraciones, nuestras peticiones a Dios, nuestras preocupaciones, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y la otra versión dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará vuestros corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Ahora, hermanos, les decía que si nosotros llevamos nuestras peticiones a Dios, claro que descansamos, tenemos esa paz. Y la paz en este mundo se conoce como ausencia de conflicto, ¿no? Esa es la paz cuando dos países están en guerra y hacen las paces y bueno, dejan de atacarse el uno al otro. Y es una paz que no sabes cuándo termina, ¿no? Pero la paz de Dios es
para siempre. El apóstol siempre en sus cartas saluda a los hermanos, gracia y paz, ¿no? Y la gracia, nosotros sabemos que es el regalo inmerecido que nosotros recibimos. ¿Y cuál es el resultado? Es la paz que recibimos. Primero tenemos que recibir ese regalo para tener paz. Mientras no recibamos el regalo de Dios, la salvación eterna, no podemos tener paz en nuestros corazones. El Señor Jesucristo dijo en Juan 14, 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. La paz de Dios es verdadera. La podemos experimentar todo aquel que ha recibido a Cristo como el Salvador de su vida. Esa es la verdadera paz, que sobrepasa todo entendimiento. Nosotros, la mente humana no puede entender cómo es que alguien que creyó en Jesucristo puede tener paz en medio de las dificultades, ¿no? Eso es imposible para muchas personas, pero los que somos de Cristo tenemos que creer que Dios está con nosotros. Pablo dice ahí en el segundo versículo que hemos leído, creo que era el 5, él decía que Cristo está cerca, ¿no? El Señor está cerca, decía, porque él sentía, en realidad puede referirse también a la venida de nuestro Salvador el Señor Jesucristo, pero también puede aplicarse a que Pablo sentía la presencia del Señor Jesucristo donde él estaba preso y quería que cada uno de los filipenses también pudieran sentir que Jesús estaba con ellos en las dificultades que podrían estar pasando. Y dice, sus pensamientos en Cristo Jesús. Y acá habla de los pensamientos, ¿no? Y qué fácil es que Dios se apodere de nuestra mente, que el diablo, el enemigo, se apodere de nuestra mente y él lo hace, busca constantemente llegar a nuestras mentes y llenarnos de malos pensamientos y tiene un montón de herramientas para hacerlo hoy en día. En aquellos tiempos tal vez no. No había internet, no había lo que hay ahora, pero sí estaban en peligro de que había falsos enseñadores que podrían ir con otras enseñanzas falsas, ¿no? Y por eso el apóstol también en el versículo 8, porque sabía que el diablo busca meter malos pensamientos en la mente de los cristianos, de los filipenses, le dice en el versículo 8, por ejemplo, por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Malos pensamientos afuera. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos para no tener malos pensamientos? Y ahí le dice el apóstol, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, esta es la otra versión, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo que sea excelente o merezca elogio. Ahora, lo verdadero es a veces lo último que buscamos, pensar en las buenas cosas, en lo verdadero, en cómo sería esto, en la lectura de la palabra de Dios.
en lo honesto, en lo puro. ¿Y cómo podemos meter esos pensamientos en nuestras vidas, en nuestras mentes? Y creo a través de la palabra de Dios, a través de escuchar consejos de hermanos, a través de escuchar canciones cristianas, ¿no? Muchas maneras donde nosotros podemos ir poniendo en nuestras mentes y sacando todas aquellas cosas que naturalmente nos nacen, los malos pensamientos, ¿no? De una mente sucia a veces. Entonces, el verdadero gozo, entonces, viene del Señor Jesús. Ahora, hermanos, ojalá que esto haya sido algo que nos haga bien a nosotros también, como seguramente fue para los filipenses, para nosotros también que podamos ocuparnos más en la lectura de la palabra de Dios y conocer más a Dios y obedecer, es lo que Pablo le sigue diciendo más adelante a los filipenses. Obedecer, no solamente conocerle, escuchar la palabra de Dios, sino poner en práctica lo que Él nos enseña a través de su palabra. Que el Señor nos ayude en esta noche.